Bueno, pues Marina nos ha hablado de cuidados y nos ha hablado de buen trato. El buen trato en las organizaciones, fundamental. Y el buen trato también significa reconocer el trabajo de los compañeros y las compañeras. Y hoy, antes de seguir la conferencia, quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras de la tercera planta, a organización, a comunicación, a formación, a administración, a informática, a todos y a todas, porque de verdad que preparar esta conferencia ha sido algo poderosamente de cuidado. Todos y todas han intentado que os encontréis lo mejor posible. Y quiero saludar también a las personas que nos están siguiendo en streaming, que son muchas las personas, compañeros y compañeras, que estáis viéndonos desde los territorios. Y os queremos saludar y decir que, bueno, que estamos encantados, encantadas de estar con vosotros. Marina hablaba del buen trato, de los cuidados, de la participación de las mujeres en las instituciones. Y yo quiero recordar que en la Federación de Empleados y Empleadas Públicas somos la resistencia. Desde aquí luchamos por la igualdad. Desde aquí, ante los embates que estamos sufriendo en los convenios, en la negociación colectiva, defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, somos la resistencia. Y por último, ahora van a subir las compañeras de la siguiente mesa. Recordaros que estamos en redes, que hay otra realidad virtual, que son las redes sociales. Por favor, haceros oír, trasladar todo lo que se está contando aquí. Tenemos que hacernos visibles. Las mujeres y los hombres de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas tenemos que trasladar este mensaje, así que utilizar las redes. Y ahora sí, sube Encarna Fernández, nuestra secretaria general de Servicios Públicos de Cataluña, para presentar la siguiente mesa. Encarna, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Qué maravilla! Por contar conmigo. Además, no pudiste estar en la conferencia anterior y nos quedamos con las ganas y estamos en la tercera conferencia, porque estaba súper liada y entonces estamos encantadísimas. Bueno, hoy tenemos una huelga también convocada en Cataluña, Madre de educación, pero bueno, aquí estamos y no me lo quería perder. Sabemos que tu trabajo es en miles de planos y hay veces que consigues estar en todas partes a la vez y no sabemos cómo. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, bueno, ya buenas tardes. Y hoy me toca presentar, y tengo la oportunidad de presentar a 4 mujeres impresionantes del mundo de la administración, de la universidad, de la sociedad civil y, cómo no podía ser menos, del sindicalismo. Hoy queremos tratar además en la mesa número 1, que es la que celebraremos ahora, la igualdad efectiva en los servicios públicos. Y tenemos un objetivo. El objetivo es ver si los servicios públicos responden a las necesidades reales que tenemos las mujeres. Identificar también aquellos servicios públicos más eficientes y necesarios, sobre todo desde un punto social y desde un punto feminista. También poder identificar, compañeras y compañeros, dónde estamos las mujeres. ¿Dónde estamos las mujeres en los servicios públicos y el por qué? Y poder hacer todo un listado de servicios fundamentales desde una perspectiva feminista. Yo haría subir, que pasaran ya las compañeras que me van a acompañar en esta mesa. Para ellas presento y empiezo por Nuria Varela. Nuria es directora general de Igualdad en el Instituto Asturiano de la Mujer. Gracias, Nuria, por acompañarnos. Muchísimas gracias y siéntate donde tú quieras. La siguiente compañera es María Bustelo. María es licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Educación de Programas en la Universidad de Helios de Estados Unidos. Encantada de tenerte con nosotros. Coge sitio donde tú estés más cómoda. La siguiente compañera es Marisol Herreño Traslaviña, vicepresidenta de la Red de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Encantada.
Marisol, de tenerte con nosotros. Coge sitio. Y como no podía ser menos, la siguiente compañera es Isabel Araque. Isabel Araque es técnico medio de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Córdoba y además es funcionaria de la Diputación Provincial de Córdoba. Gracias y cuando tú quieras, compañera. Tranquila. No hay que sentar. ¿Sí? Sí. Bueno, pues empezaremos haciendo la presentación un poquito más, poniendo también de dónde venís, de dónde sois. Nuria, es un placer tenerte aquí. Nuria es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en el 2017 con la tesis La violencia de género en contextos de pareja en el Estado español a través del discurso de las víctimas. Su carrera profesional se ha desarrollado en diferentes ámbitos, como reportera de diferentes medios de comunicación y ha sido también corresponsal de guerra, trabajando a fondo la realidad de los campos de refugiados. También ha sido docente en la universidad y es autora de los libros, muchos de ellos que los conocemos todas las que estamos aquí, tan famosos como El feminismo para principiantes en el 2005, Cansadas, una reacción feminista frente a la nueva misoginia en el 2017 y el último, Feminismo 4.0, la cuarta ola. En el ámbito institucional, yo creo que muchos la recordaremos porque fue la primera directora del gabinete del Ministerio de Igualdad en el 2008 y en septiembre del 2019 fue nombrada el cargo que ocupa en estos momentos, directora general de la Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias. Encantada de que estés aquí con nosotros. A su lado está María Bustelo. María es licenciada, como os he dicho antes, en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación de Programas por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Ciencia Política y de la Administración y dirige el máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas en la UCM. Desde hace años, su actividad académica y profesional se centra en la evaluación de políticas públicas, especializándose en ámbitos tales como la función de evaluación de sistemas político-administrativos, así como la evaluación de políticas sociales, culturales, de salud y de género. Otro también es tus focos de investigación en los análisis políticas públicas de género, dirigiendo en este momento algo que muchas conocemos y te seguimos, es con un equipo español el proyecto de Supera, sobre los marcos interpretativos y su incidencia puesta en la práctica de dichas políticas. La siguiente compañera es Marisol Herreño Traslaviña. Ella es vicepresidenta de la Red de Mujeres Latinoaméricas del Caribe. Es una red de asociaciones y de mujeres latinoamericanas y del Caribe unidas, con el fin de empoderarnos y de defender sus derechos como mujeres migrantes a través del diálogo y del aprendizaje, la sororidad, la visibilidad y sus aportes como sujetos a derecho y ejerciendo la ciudadanía activa. La agenda de incidencia política de la Red de Mujeres Latinoaméricas y del Caribe corresponde a temas prioritarios que atraviesan la vida de las personas migradas tales como el derecho a la salud, a migrar, a un trabajo digno, a la salud sexual y reproductiva o la erradicación de la violencia de género en mujeres. Y la última invitada es Isabel Araque, que estás en tu casa, ya lo sabes, compañera. Como he dicho antes, eres técnica de prevención de riesgos laborales por la Universidad de Córdoba, funcionaria de la Diputación Provincial de Córdoba, pero además eres afiliada a la UGT desde 1997. Asumiste tus primeras responsabilidades sindicales en la sección sindical de UGT de la Diputación de Córdoba entre los años 2002 y 2008, como secretaria de organización y como secretaria general desde el 2008 al 2013. Ella fue presidenta de la Junta de Personal de la Diputación de Córdoba
desde el 2011 y resultó elegida secretaria general de Córdoba en el 2013. En el 2016 la pudimos ver porque fue elegida secretaria de del Confederal, y actualmente ya la tenemos en nuestra federación, UGT Servicios Públicos, afortunadamente, y ocupa el cargo de secretaria de Acción Sindical de nuestra federación. Encantadísima de teneros a las 4, la verdad es que es un orgullo, me siento muy empoderada de teneros aquí a mi lado. La verdad es que es un placer y una oportunidad también para mí aprender un poquito de todas vosotras y de vuestro recorrido. Me gustaría empezar por Nuria, hacerte una pregunta porque eres directora, como hemos dicho y hemos presentado, de Igualdad en Asturias. En tu carrera profesional, además como periodista, has escrito sobre la historia del feminismo y del feminismo actual, ¿no? Y además te has especializado en violencia de género. Y me gustaría que nos dijeras, desde tu posición actual como directora, ¿cuáles son los retos que tú te has planteado desde tu responsabilidad en este cargo que ocupas actualmente? Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, disculpar esta mala voz que tengo, lo siento. Lo segundo, gracias por la presentación, encanta. Gracias por la invitación a esta conferencia. Quiero dar las gracias especialmente a Luz Martínez Ten, claro. Y es un placer estar aquí rodeada de tantas mujeres feministas, maestras, amigas, de tantas mujeres de las que aprender tanto. Voy al grano, Encana. No, tranquila. Bueno, yo he planteado con ambición, ¿no?, esta legislatura desde la Dirección General de Igualdad en Asturias, con un plan estratégico que tiene 3 pilares, con toda una batería de indicadores, ya lo digo por María, para poder luego hacer su evaluación, una evaluación lo mejor posible, que tiene, como os digo, 3 pilares. El primer pilar, para evitar lo que de alguna manera Marina ha ido subrayando ahora, es para evitar estar todo el día empezando. Y a mí quizás lo que más me preocupa, que es toda la arquitectura de igualdad de la Administración, que desde mi punto de vista no está construida, e incluso hay cosas que hemos hecho que hemos perdido en estos últimos años. La segunda línea o el segundo pilar sería la lucha contra la violencia de género. Yo ahí lo que propongo, también quizás es demasiado ambicioso, pero es un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia de género. Y me refiero básicamente en que creo que tenemos que destinar nuestros recursos y nuestras energías a la prevención, especialmente al inicio del proceso y no al final. Creo que ahora mismo estamos destinando mucha energía y muchos recursos al final del proceso y no al inicio. Y por eso ha sido una alegría ver que habría esta conferencia la ministra de Educación, ¿no? Luego, si queréis, hablamos de eso, que también Marina lo ha señalado y Luz. Luego, creo que hay que cambiar el relato de la violencia de género, porque hay que cambiar el imaginario. Yo estoy muy cansada de esa cosa de que cada asesinato, lo primero que no cuentan los medios es si la mujer había denunciado o no. Hay no solo una culpabilización en muchos ámbitos de la propia violencia que sufrimos, sino que nos ha trasladado la responsabilidad de acabar con esa violencia. Y yo estoy francamente horrorizada con ese relato. La responsabilidad nunca es de la víctima y creo que tenemos que cambiarlo. Luego también creo que hay que cambiar el modelo de atención a la violencia. A mi juicio, últimamente estamos haciendo, que es algo que se está tiñendo todas las políticas de igualdad, creo que están convirtiéndose en políticas asistenciales. Y las políticas de igualdad no son políticas sociales, no son políticas asistenciales. Y a mí eso, quizá, de todo lo que está ocurriendo, es lo que más me preocupa. Y en concreto, en la violencia igual, no estamos para asistir a las mujeres víctimas, estamos para intentar ofrecerles herramientas de recuperación de su vida. Estamos para recuperar y para ofrecer todas las herramientas
de empoderamiento que podamos. Y luego también queremos afrontar manifestaciones de violencia que hasta ahora no estaban siendo afrontadas desde los poderes públicos, quizás sí financiadas, pero no afrontadas, que es toda la violencia sexual y toda la violencia que sufren las mujeres que están en situación de trata, de prostitución. Y yo creo que también debemos afrontar desde los poderes públicos la violencia económica. Y ya por ir terminando, el último pilar de lo que se ha planteado desde Igualdad en Asturias es todo el ámbito de la economía en igualdad. Hemos hecho hasta ahora, hemos abierto 2 puertas. La primera puerta ha sido por primera vez en 32 años de historia de la concertación social en Asturias, abrir una mesa específica de igualdad con la que ya hemos llegado a bastantes acuerdos, y también por primera vez generar la figura de agentes de igualdad en la empresa. No lo puedo evaluar porque lo acabamos de iniciar, pero bueno, son creo que 2 herramientas con las que tengo bastante esperanza. La parte mala también la cuento si queréis, rápidamente, no quiero aguar la fiesta, ¿vale? ¿Con qué? Por decirlo rápidamente, ¿cuáles son los objetivos comprometidos para hacer todo esto? En primer lugar, hacer transversalidad en una administración que no tiene mecanismos para hacer transversalidad es muy complicado. Para mí es la mayor dificultad, que esta administración no está preparada para la transversalidad, y las políticas de igualdad son sobre todo políticas transversales. 2. Hacer políticas de igualdad cuando la inmensa mayoría de las leyes, tanto las estatales como las autonómicas, están redactadas como si no hubiese desigualdad y como si no hubiese violencia de género, también es muy complicado. Os puedo decir todas, desde la ley de contratación de contratos públicos, que excepciona la cultura pero no la violencia, que a mí es algo que me tiene realmente impresionada, hasta la propia ley de transparencia, por ejemplo, que en ocasiones pone en riesgo a las víctimas de violencia de género. 3. Hacer políticas de igualdad sin departamentos de igualdad adecuados y, sobre todo, sin personal formado. Y ahí lo siento, pero los sindicatos tenéis mucho que hacer. La función pública y su no formación, específicamente en igualdad. También, como os decía, la confusión entre políticas de igualdad y políticas sociales, que yo creo que últimamente es grave, ¿no? Y por último, otro objetivo comprometido es cómo acabar, y ahí también tienen mucho que ver los sindicatos, cómo acabar con la lógica de la voluntariedad en la formación en políticas de igualdad. Y ahí incluyo a todo el funcionariado y especialmente, también lo apuntaba Marina, al profesorado. No hay manera de avanzar si no hay una real formación. Y bueno, yo creo que nada más. Por terminar y por resumir todo esto, tu pregunta, Encarna, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, como siempre, el objetivo del feminismo y de toda feminista, acabar con el patriarcado. Compartimos con nosotros este objetivo, compañera. Sabemos que es difícil, además, porque las políticas de igualdad son muy transversales, es verdad, ¿no? Y hace falta también acompañarlas también de recursos y que no queden en un cajón, como pasó con la ley de prevención, por ejemplo, ¿no? En este caso, que al final podemos desarrollarlas, pero no actualizarlas, ni mejorarlas, ni aplicarlas, pues porque tampoco hay recursos para... Después ya veremos la parte del sindicalismo y cómo podemos también mejorarla. Ahora le quería preguntar a María Bustelo, porque María, tienes una amplia experiencia en el mundo de la evaluación de políticas públicas y en una cuestión que hemos comprobado desde las políticas, que las políticas sin indicadores, al final, pues es lo que decíamos, ¿no? Quedan en buenas palabras, en buenas voluntades, pero de ahí pues no pasan, ¿no? Actualmente los sindicatos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para trabajar en los planes de igualdad, ¿no? Pero que son además una adaptación del marco, de la norma europea. Pero para mí es importante
tener ejemplos prácticos y aterrizados, ¿no? Que podemos ver y tocar. Vosotros estáis desarrollando el proyecto que hemos mencionado antes en el marco universitario, el proyecto Supera, y me gustaría que explicaras un poquito de qué se trata, de qué consiste y cómo podemos avanzar desde vuestro proyecto. Bueno, muchas gracias, Carna. Y bueno, yo también muchas gracias a Luz Martínez-Ten y a Jaicea por haberme invitado, y además es verdad que es un placer estar aquí compartiendo esta mesa. Bueno, yo el tema de la evaluación lo voy a dejar para la segunda pregunta y me voy a centrar en explicar que Supera es uno de los proyectos europeos que se llaman de cambio estructural en el campo de la educación superior. Y yo creo que es uno de los sectores en los que se ha avanzado un poco más también por el hecho de tener recursos y poder optar a recursos europeos. Y realmente en los 15, 20 años, estos últimos, pues se ha avanzado. Antes yo diría que es que estaba muy retrasado. Habíamos avanzado mucho más en otros campos de la educación y en la universidad realmente en temas de igualdad íbamos un poco más atrás, ¿no? Y sin embargo ahora es un área en el que podemos encontrar prácticas inspiradoras y prácticas inspiradoras porque hay muchas desigualdades. Puede parecer mentira, ¿eh? Es decir, bueno, estamos en la universidad, se supone, ¿no? En universidad en investigación, bueno, pues hay cantidad, como en todas partes, ¿de acuerdo? Hay cantidad de desigualdades y nos encontramos pues con la segregación vertical, que es la que hace el techo de cristal, que aunque hay muchas más estudiantes pues catedráticas, hay muchísimas menos, pero también hay segregación horizontal, y es que por ejemplo, vamos a encontrar cantidad de mujeres en educación y poquísimas en informática. Y esto está muy segregado y el cambio no es todo lo rápido que debería ser, incluso a veces en dirección contraria. O sea, por ejemplo, lo de las áreas STEM, el tema de informática, en este momento tenemos menos de un 15% de estudiantes de grado mujeres, y en los años 90 se había llegado prácticamente a un 30%, 35% de estudiantes, o sea que va descendiendo, ¿no? Que es algo que yo creo que hay que, ¿no? que tener en cuenta. Claro, evidentemente los roles de género que se dan en toda la sociedad y los estereotipos de género, pues en la universidad es exactamente lo mismo, incluido que, por ejemplo, hemos visto en un estudio que hemos hecho en el confinamiento, que ha sido interesante ver este tema, que claramente las profesoras universitarias dedican mucho más tiempo y esfuerzos a la docencia y, sin embargo, el profesorado masculino más a investigación, a escribir y a publicar, que es lo que nos cuenta, digamos, para avanzar, ¿no? Hay cantidad de estereotipos y sesgos, y hay muchísimas resistencias individuales e institucionales, porque eso es algo que también hemos trabajando mucho. En el mundo universitario y de la investigación no hay tanto dinero como en la empresa privada, pero precisamente por eso el prestigio lo es todo, hay muchas dinámicas de poder y eso es un caldo de cultivo absolutamente importante para todas las desigualdades, ¿no? Creo que lo que es muy importante en este enfoque europeo en el que hemos conseguido tener, digamos, recursos, además, es que hay un verdadero reconocimiento del carácter estructural de la desigualdad de género y cuán enraizada está y cómo es absolutamente clave tener voluntad política para intentar trabajar en ello, ¿no? De hecho, yo siempre cuento que, digamos, como se empieza a dar la voz de alarma en el tema de investigación y de universidades, es con la idea de, uy, hay que pocas mujeres, ¿por qué tenemos tan pocas mujeres? ¿Qué es lo que pasa a las mujeres? Pues vamos a ayudarlas a que intenten estar vamos a animarlas a que investiguen más. Y esto es más la idea de arreglar las mujeres, arreglar los números, ¿no? O sea, en inglés fix the women. Y, sin embargo, este enfoque estructural dice, mira, el problema no son las mujeres. Si las mujeres estamos muy animadas, no hace falta que se nos anime más. El problema es el sistema, el problema
es la institución. Y entonces este cambio estructural es la idea de el enfoque de arreglar las instituciones, arreglar el sistema. Y además, en temas de ciencia, también una de las cosas que se ha hecho mucho últimamente es la idea de ir un paso más allá, que era también lo que decía Marina antes. No es solo arreglar las instituciones, es arreglar el conocimiento, arreglar la ciencia, que se ha hecho siempre desde un punto de vista absolutamente androcéntrico, ¿no? En las políticas europeas de igualdad se ha dado un paso de gigante. Hemos pasado de que hubiera un dinero anecdótico para estos proyectos de cambio estructural en el 6º programa marco, a que en este momento, en el 9º programa marco, que es Horizonte Europa, haya lo que se llama un criterio de elegibilidad para presentarse y captar dinero europeo. Es decir, cada universidad o centro de investigación, solo para poder presentar un proyecto para tener dinero europeo, tiene que tener un plan de igualdad, que además es un plan de igualdad con una serie, que debe cumplir una serie de condiciones. Debe ser público, publicado, presupuestado, monitorizado y evaluado. Por supuesto, ahora habrá que ver y controlar que las universidades efectivamente tengan esos planes. Pero bueno, el caso es que el Supera, que es un consorcio que he tenido la oportunidad de poder coordinar desde la UCM, estamos 4 universidades, está también la Universidad de Cagliari en Italia, la de Coimbra en Lisboa y la Central Europea que se ha cambiado de Budapest a Viena, y la propia Complutense, y también 2 entidades financiadoras de investigación, que eso también es muy importante. Dices, no es solo importante que las universidades hagan sus planes de igualdad, es que quienes dan los dineros en investigación es absolutamente clave. Entonces, tenemos también al Ministerio de Ciencia y de hecho se ha hecho el plan de igualdad de la Agencia Estatal de Investigación, y tenemos también una entidad financiadora italiana en Cerdeña, ¿no? El objetivo son planes de igualdad en las áreas típicas, que son selección y retención del talento y desarrollo de carrera académica de las mujeres, la transformación en la toma de decisiones y la introducción de la perspectiva de género tanto en la investigación como en la docencia, además de un tema transversal del tema de violencia, que es el tema de acoso sexual y sexista y estereotipos de género en eso, ¿no? La metodología, y esto es lo que yo creo que es interesante, es una de las cuestiones más importantes. Aquí, desde un principio, es muy importante hacer un diagnóstico continuado, unas auditorías de género. La desigualdad está por todas partes y muchas veces de forma muy invisible. Y, sobre todo, tenemos una metodología innovadora de intervención basada en la participación de toda la comunidad universitaria, en la co-creación, que está ahora de moda, y el pensamiento de diseño, el design thinking, ¿no? Diseñando soluciones ad hoc a cada momento y haciendo lo que llamamos creando Gender Equality Hubs, ¿vale? O sea, hubs de igualdad. Y, por ejemplo, en la UCM os puedo contar que se ha creado la red de nodos de igualdad de género. Las nodos de igualdad de género están en cada una de las facultades. La UCM pues, es una universidad muy grande y tenemos 26 facultades, con lo cual pues esa es una manera. Y estos nodos de igualdad de género han participado en actividades de diagnóstico, han dinamizado, tienen sus propios grupos de acción en cada facultad. Y bueno, en principio, luego ya, si no, iré contando más cosas para poder ir acabando, pero como digo, pues hay cosas que hemos hecho que se han podido hacer de manera innovadora. En el caso de la UCM, además de la red de nodos que ha funcionado muy bien, pues hemos hecho también talleres participativos para ver los temas de acoso sexual y hacer recomendaciones en las facultades. Y luego, como he comentado antes, hicimos un estudio sobre condiciones de trabajo, usos del tiempo, no solo de cuidados y domésticos, sino académicos, o sea, al llevar todo a casa, ¿no? Y producción académica durante el confinamiento.
Y los datos, bueno, os diré que unos datos de diferencias de género impresionantes, incluido el impacto psicológico de las mujeres en los que había diferencias significativas en todo. Es decir, las profesoras lo habían pasado muchísimo peor en la pandemia que los profesores. Y bueno, esto es muy interesante y es una de las cuestiones que también hemos estado haciendo. Bueno, yo lo he encontrado muy interesante y tuve la oportunidad de acceder por internet, evidentemente, pero a mirarme el proyecto del que hablas y la verdad es que sí. es espectacular. Sí, sí. Te felicito. Muchas gracias. Pues vamos con Marisol Herreño. Marisol, en un mundo globalizado, las organizaciones de mujeres como la tuya son fundamentales. Sobre todo para visibilizar la situación de las mujeres trabajadoras migrantes y exigir derechos. Sabemos que la autonomía de las mujeres de España descansa en gran parte en las cadenas globales de cuidados. Y me gustaría preguntarte cuál es tu percepción desde la situación de las trabajadoras de origen extranjero presentes en los servicios públicos como la dependencia, las residencias, la sanidad y qué derechos se están reclamando. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la oportunidad de estar hoy aquí haciendo visible a las invisibles, pero también imprescindibles, las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Ayer hizo 2 años, nos confinamos, el mundo entero, y quedó en evidencia que el trabajo que hacen las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de los cuidados era un trabajo esencial. 2 años después, seguimos sin tener reconocidos todos los derechos en igualdad de condiciones como las demás personas trabajadoras asalariadas. Mira que hemos avanzado, muy poco. Nosotras las mujeres migrantes en el año 2010 hemos decidido empoderarnos, primero formándonos. Empezamos por saber qué era esto del feminismo, porque venimos de algunos, y de los derechos además, porque venimos muchas de nosotras de países donde ni siquiera se reconocen el derecho a tener derechos. O si participamos defendiendo los derechos, somos considerados como guerrilleros y por lo tanto objeto de persecución. Muchas de nosotras hemos emigrado por esto mismo, por el conflicto. En España hay más de 500.000, casi 700.000 mujeres, personas trabajando en el cuidado del hogar y en los trabajos del hogar y de los cuidados. Más de la mitad de estas mujeres son migrantes, el 54%. De ellas, 1 de cada 4 vive en situación irregular. ¿Qué dificultad tienen para acceder a los servicios públicos? Quienes no tienen reconocida la ciudadanía. Unas 70.000 mujeres trabajan en el empleo del hogar de estas mujeres en situación irregular. Y de estas, unas 40.000 están trabajando en la modalidad más precaria y dura del trabajo, como es el trabajo de internas. Hasta 22 horas atendiendo o esperando alguna orden, alguna necesidad que se demande, muchas veces por menos de 600, 700 euros. Alguna de ellas en alguna investigación, porque nosotras lo que hemos hecho ha sido formarnos e investigar, tomar la información de la base, y en algunas de las investigaciones ha habido una mujer que ha pasado 13 años trabajando de interna, saliendo solamente mediodía cada fin de semana, dispuesta todo el tiempo a lo que le dijeran sus empleadores. Por lo tanto, vemos que de estas mujeres internas, el 92% son mujeres migradas, de las internas. Mujeres que viven
aisladas en las casas de sus empleadores, sin contacto con otras personas y con unas condiciones económicas bastante precarias. Como nos lo dijo Ana Peláez hace unos meses que tuvimos una jornada con ella es la vicepresidenta de la CEDAW, las mujeres migradas estamos en la escala más baja de las discriminaciones de las mujeres. Solamente se nos considera porque mandamos remesas a nuestros países, pero no se nos valora el aporte que hacemos en el país donde llegamos. A pesar de la importancia de las labores que desempeñan las trabajadoras del hogar, están excluidas de la Ley 31 del 95 de prevención de riesgos laborales. Esto ya las que ya tienen documentación y están trabajando como trabajadoras del hogar. ¿Qué pasa? Que como somos mujeres sabemos limpiar y cuidar sin necesidad de indicaciones o formación alguna para reducir los riesgos. Además, la prevención de riesgos laborales tiene 4 modalidades: la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicología aplicada. En el Real Decreto Ley que regula el empleo del hogar, el 1620, los empleadores están obligados a tener atención en la seguridad y la salud, pero no en los riesgos psicosociales y ergonómicos, que son los que más sufren o a los que más están expuestas las trabajadoras de los cuidados. Sería pertinente que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dedique recursos a analizar y estudiar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo del hogar. Además, el artículo 42 de la Constitución Española responsabiliza a los poderes públicos a velar por la higiene y seguridad en el trabajo sin excluir ningún sector económico. También las trabajadoras del hogar y los cuidados no tienen protección por el desempleo y pueden ser despedidas por desistimiento. Estas desigualdades con los demás trabajadores son objeto de nuestra lucha y de nuestras reivindicaciones. Y gracias a todas estas mujeres que han migrado para cuidar, las mujeres españolas han podido romper el techo de cristal y nosotras nos hemos quedado recogiendo los cristales, como dice la presidenta Doag. Y me preguntas qué derechos estamos reclamando. Fundamentalmente, y el primero y más importante, el derecho a un trabajo digno. Con especial interés en las trabajadoras del hogar y los cuidados, rechazamos esa discriminación en la relación laboral que tiene el carácter especial de las trabajadoras del hogar. No queremos especialidades, queremos igualdad. Cansadas de esperar la ratificación del convenio 189, que nos permitirá, de acuerdo con la regulación que se haga, alcanzar más igualdad. Luego hablamos del convenio colectivo que se pueda alcanzar ahí con el convenio 189. Algunas asociaciones pertenecientes a la red han decidido, en un ejercicio de corresponsabilidad, crear cooperativas sin ánimo de lucro, cooperativas de cuidados. Aquí en Madrid tenemos la cooperativa Cuidamor, la Comala, en Barcelona está Mujeres Pa'lante, y poco a poco vamos haciendo que las mujeres se empoderen y constituyan cooperativas para, como socias trabajadoras, poder ser afiliadas al régimen general de la Seguridad Social, que tengan derecho a todas las prestaciones igual que cualquier otro trabajador.
Para nosotras es muy importante trabajar por alcanzar la igualdad de las personas que están en situación irregular. Y aquí la ley de extranjería y el reglamento nos condiciona a estar 3 años en situación de economía sumergida y expuestas a violencias y a maltratos y a explotación laboral. En la pandemia, el Real Decreto 1120, para que no dejara a nadie atrás, estas medidas frente al COVID, no tuvo en cuenta a las mujeres sin documentación, a las mujeres en situación irregular. Por lo tanto, las hemos dejado atrás. Actualmente nosotras estamos colaborando con una campaña, Regularización Ya, porque aunque no hay datos concretos, se calcula que alrededor de 800.000 personas están expuestas, están en esta situación administrativa irregular y por lo tanto en una infraciudadanía. Y no podemos permitir esto. Hay que trabajar para que, así como buscamos la regularidad de otros grupos, también a nosotras que llevamos años viviendo aquí, trabajando, pues que se nos reconozca la ciudadanía, el documento de identidad y autorización de residencia y trabajo que nos permita igualar en condiciones de derechos, igualar nuestra ciudadanía. Hemos hecho una investigación con la Universidad Autónoma, brechas de derechos en las mujeres en movimiento, el año pasado lo terminamos, y en todos los derechos tenemos brechas. Así que hay mucho por qué trabajar y digamos que pedimos a los sindicatos, porque son ustedes los que a nivel laboral nos pueden apoyar, que ya en la segunda pregunta lo iremos a conversar, que nos apoyen, porque juntas somos más. Tenemos que trabajar en red, trabajar unidos todas las personas para reducir desigualdades y evitar sufrimiento en muchas personas. Lo dejo ahí. Es impresionante la faena que hacéis, Marisol. Y cuenta con que después conversaremos también cómo nos darás herramientas para que desde el sindicato podamos ayudaros a todas las asociaciones que diriges, ¿no? Y ahora nos toca la compañera Isabel. Isabel, todos y todas los que estamos aquí sabemos que cuentas con una amplia experiencia en el sindicalismo. ¿Y cuál es, desde la perspectiva tuya, cuáles tú crees que son los servicios públicos esenciales que hay que reforzar y qué medidas tenemos que tomar para lograr los derechos de la ciudadanía? Bueno, lo primero, antes de nada, no he podido saludar a la inmensa mayoría de mis compañeras que no os veo, pero intuyo poderosas y potentes, así que pa'lante, pa'lante. Bueno, a ver, para hablar o cuando preparaba un poco la intervención, bueno, pues acudía mentalmente a la definición o dónde, en qué momento se cruza la definición de servicios esenciales y la palabra público. Y esa claramente la podemos encontrar en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que me vaya a permitir, porque define muy escuetamente los servicios, lo que es un servicio esencial, pero que es fundamental de cara a todo lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Y dice el artículo 2.7 de esta ley, dice, establece que los servicios esenciales son aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, para la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o, y aquí es donde entramos de lleno los servicios públicos, el funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. De ahí el famoso listado de servicios esenciales que en aquel fatídico 29 de marzo de 2020, el Real Decreto Ley 10, establecía una serie, un listado además ansiado por todos los sectores económicos y públicos del país, como no podía ser de otra manera. Y de ahí, si extraemos cuáles fueron los servicios esenciales, tenemos un elenco de servicios que peinan del cabo al rabo, y me vaya a permitir la expresión, todo lo que es la administración pública y todo lo que es el estado de bienestar. Porque se hablaba de transporte, de instituciones penitenciarias, protección civil, extinción de incendios, seguridad vial, centros sanitarios,
funeraria, sanidad animal, comunicaciones, atención y víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, y lo tengo que decir alto y claro, hubo uno de los servicios esenciales que este Real Decreto Ley dejó atrás, y fue el servicio, la función que hacen los docentes, las profesoras, los profesores, las maestras y los maestros a través de la educación. Fue porque fuisteis el tantán y el faro de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros hijos, de la prole, como yo siempre suelo decir, para que pudiesen tener, cuanto menos, un horario normal dentro de la anormalidad que se estaba viviendo en un estado de alarma. Por tanto, yo creo que ese reconocimiento siempre se tenía que haber hecho en ese Real Decreto. ¿Qué servicios públicos son esenciales? Pues para la Federación, para esta Federación, para UGT Servicios Públicos, la respuesta es contundente y sumamente seria. Todos los servicios son esenciales por un motivo. Y el motivo es porque nuestra visión del trabajo, nuestra visión de la sociedad, compañera, está confeccionada en unos valores comunes, pero sobre todo y ante todo en uno que es fundamental y que es realmente donde pivota y radica la razón de ser de una federación como los servicios públicos, y es la defensa del derecho de todas las personas a tener acceso a unos servicios públicos de calidad, a fin de garantizar, ni más ni menos, que los derechos fundamentales y el bienestar en su máxima extensión. Hablamos, por tanto, de unos servicios públicos universales de accesibilidad universal, tienen que ser organizados democráticamente, que respondan a esas necesidades de la ciudadanía, y eso debe de ir acompañado ineludiblemente de políticas económicas, porque las políticas económicas son las que perfilan cuál es el talante, cuál es el camino, cuál es el perfil, me vaya a permitir la redundancia, de las políticas y del tipo de gobierno que se va a tener en un país y cómo se va a gobernar a los ciudadanos y a las ciudadanas de ese país. Porque, en definitiva, las políticas económicas son las que definen y pueden promover la justicia social y la equidad. Por tanto, ¿qué medida hay que tomar? La principal y prioritaria, una política fiscal que sea justa, que sea progresiva. Y mira que esto lo decimos, lo reiteramos, pero es que es la base fundamental para la consecución de unos servicios públicos esenciales y de calidad, ¿no? Una fiscalidad justa y además que sea transparente. La incorporación, lo decía la compañera, es fundamental, la incorporación transversal de todo lo que son las políticas de igualdad. Es que si eso no lo definimos, si no lo llegamos a dibujar realmente, pues la vida, la gestión en las administraciones públicas realmente va a ser cuanto menos tortuosa y no va a llegar al fin, o no va a terminar de concluir con el fin de sus políticas, ¿no? De la defensa de unos servicios públicos de titularidad pública. No se pueden concebir, y nosotros, a pesar de que hay una pata importantísima de servicios públicos que están gestionándose y ejecutándose en la pata, en la vida privada, pero sí es cierto que la titularidad de los servicios públicos, la titularidad pública y la gestión tienen que tener además un control democrático, porque todo aquel servicio que tiene destinado un solo euro público tiene que ser, desde luego, no solamente transparente, sino además tiene que tener una gestión y un control democrática. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, en definitiva, se tiene que recuperar el discurso de lo público como esencia democrática. Tiene que ser tenemos que reivindicar el papel del Estado y de las administraciones públicas frente al poder y al abuso del mercado, ¿no? Porque, en definitiva, sin Estado no hay distribución de renta y no hay una garantía de oportunidades. Cuando hablamos de la defensa de lo público, estamos hablando, sinceramente, es un método. La defensa de lo público es un método, es un modo de acción, en definitiva, es un camino para mejorar, en definitiva, la vida de la ciudadanía, ¿no? Un nuevo modelo, hablamos pues de un nuevo modelo fundamental, implementar, que anteponga las personas a los beneficios, y ahí es donde entraba lo que tanto decía esta mañana Luz, esa política de cuidado, y no solamente de cuidado, sino también de la protección que nos debe y nos tiene que brindar, cómo no, el propio Estado, un Estado social y democrático de derecho, que es, bueno, pues el que tenemos definido en este país.
hay que incorporar los derechos sociales al ordenamiento jurídico. Los derechos sociales, esa protección de determinados derechos sociales o de todos los derechos sociales no pueden estar al pairo, en definitiva, de pues cuáles son los vaivenes económicos o de las voluntades políticas. Por tanto, los derechos sociales sí que es una de las cuestiones que se tienen que introducir en el ordenamiento jurídico. Rechazamos, como no puede ser, la privatización y la liberalización para defender unos servicios públicos de calidad. Desde el año 2012, con decretazo a golpe de viernes negro, bueno, pues cuántos servicios no se privatizaron en este país, y de ahí la situación y la radiografía que el COVID nos ha hecho ver del estado, y me permitís la expresión, comatoso, pírrico en el que estaban los servicios públicos en todos sus vertientes. No solamente la falta de recursos humanos, esa paralización de acceso a la función pública que se tuvo a través de la tasa de reposición de efectivos cero, sino que además también cómo se abandonó la infraestructura, en definitiva, de los propios servicios públicos. Para nosotros, por tanto, fundamental, como no puede ser de otra manera, estamos en un sindicato, somos sindicalistas, somos defensores, en definitiva, de la esencia de lo público, y la esencia de lo público no existiría sin quienes prestan los servicios a la ciudadanía, sin los servidores y servidoras públicas, sin esa red humana que, en definitiva, somos quienes estamos dentro sirviendo a la ciudadanía, como somos las empleadas y los empleados públicos. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales, una de las acciones a tomar, que nosotros seguimos en ese camino, nunca lo hemos abandonado, es pues la prioridad que tenemos por la creación de un empleo de calidad. Es una de las picas en Flandes, seguirá siendo siempre para esta federación, y por tanto vamos a seguir reivindicando que el reparto del trabajo es fundamental. Se tiene que reducir la jornada laboral sin, evidentemente, reducir el salario, porque este país puede producir de otra manera, evidentemente. Impulsar una contratación indefinida. Afortunadamente, la modificación que se ha hecho del Estatuto Básico del Empleado Público en sus artículos 10 y 11 y la reforma laboral, con todo lo que ha venido a establecer en el tipo de contratación, van a ser pilares fundamentales para el impulso de esa contratación indefinida. Otorgar a la contratación temporal parcial. Esto es fundamental si queremos de verdad contar con unos trabajadores, unas trabajadoras públicas que tengan calidad en su empleo. La contratación parcial tiene y debe ser siempre voluntaria. Y para concluir, porque ahí me he puesto el crono para no pasarme, Encarna, para concluir, desde UGT Servicios Públicos proponemos una administración potente, una administración dinámica, en la que la defensa férrea y la potenciación del diálogo social son y seguirán siendo y han sido fundamentales. La puesta en valor, y esto lo decía la compañera Marina, lo decía, los sindicatos sois una reserva de la que poder disponer en cada momento, en todo momento, para sacar adelante lo que las políticas de los políticos no son capaces, ¿no? Y la puesta en valor, por tanto, de las aportaciones y la capacidad de las organizaciones sindicales, pues solo pueden determinar, como no puede ser de otra manera, a través del diálogo social, de los pactos, de los acuerdos, de los convenios, un mayor éxito en las políticas a concretar, ¿no? El reforzamiento de la presencia de los interlocutores sociales es esencial, dado que representamos y agrupamos ni más ni menos que a uno de los vectores más importantes de las administraciones públicas, como son sus empleados y sus empleadas. Y hasta aquí. En la siguiente pregunta seguimos. Gracias. Pues ahí estaremos, compañeras, reivindicando lo público, como venimos haciendo desde hace años, a base de decretazos y a base de lo que sea, pero ahí continuamos. Y bueno, haremos otra ronda de preguntas por el mismo orden. Pues me gustaría empezar por Nuria. Nuria, porque estamos en la cuarta ola del feminismo, como hemos analizado y hemos visto hasta ahora. ¿Y cuáles crees tú que son las principales reivindicaciones y qué respuesta debemos dar en los servicios públicos? Bueno, necesitaría 20 horas, más o menos.
Has mejorado la voz y creo que el tiempo no te lo vamos a poder dar. Para contestar, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Lo que me preguntas. Subrayaría dos ideas. Una, yo creo que ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Pues lo que ha dicho Marisol, vidas libres de violencia y vidas justas y unas condiciones de trabajo dignas y una retribución adecuada al trabajo que realizamos, ¿no? Por resumir, yo creo que ahora sobre todo estamos poniendo el foco quizá en lugares que antes estaban aún más oscuros, ¿no? Como buena parte de lo que ha señalado Marisol, ¿cómo es posible, ¿no? Que haya tantas mujeres fuera de la regulación, fuera de las leyes y fuera de la mirada? Y otro foco también que creo que nos incumbe a todas y donde tampoco había mucha luz hasta ahora, es todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Es algo que se sufre en los ámbitos laborales, en los ámbitos académicos, mucho en nuestras vidas públicas y personales. Y la violencia en general nos merma la vida a todas las mujeres, en todos nuestros ámbitos también, como profesionales, como compañeras, en todos los sentidos. Ahora, claro, la pregunta difícil es cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a todo esto? A mí me gustaría señalar 3 o 4 cosillas. Uno, creo que tenemos que repensar muchas cosas. Estamos en un momento difícil, confuso, y el que creo que no nos vale ir al tran-tran, ¿no? Y ahí voy a discrepar un poco, así, con todo el mundo, vamos. Creo que efectivamente los presupuestos en igualdad son ridículos todavía, ¿vale? Pero no todo tiene que ver en igualdad con el presupuesto, por desgracia. Por ejemplo, no sé por qué, antes se ha señalado, se contabiliza como un presupuesto en igualdad los permisos de paternidad. Claro, porque estás lanzando discursos muy contradictorios a la ciudadanía. ¿De verdad que tenemos 20.000 millones de euros en políticas de igualdad? Pues ya te digo yo que no. Se han contado partidas que no tienen nada que ver con la buena vida de las mujeres y con esto que acabamos de decir. Buenas condiciones laborales, erradicar la violencia, tienen que ver con otras cosas, pero no con esto. No todo, por desgracia, tiene que ver con la voluntad política. Y ahí vuelvo a insistir, cómo se ha legislado, como que el patriarcado no existe, y algo que yo no me voy a extender porque es mi tema últimamente, que es lo que más me gusta, estudiar y hablar, pero que probablemente es lo más aburrido, que son los procedimientos administrativos. Estoy obsesionada con los procedimientos administrativos, porque hay ocasiones en las que tienes toda la voluntad política del mundo, que tienes hasta una partida económica adecuada para llevar adelante eso que quieres hacer y que el procedimiento te lo impide. No me voy a extender, pero creo que el feminismo tiene, María te lanza ahí un reto, que estudiar muy bien los procedimientos administrativos y, que voy a decir, estamos en el lugar adecuado para que desde el servicio público se estudie y se cambie. Porque yo creo que tenemos muy buenos diagnósticos de la situación de las mujeres, pero tenemos muy malos instrumentos para modificarlos. Insisto, los instrumentos no solo son presupuesto y voluntad política, que también, pero a veces con presupuesto y voluntad política no conseguimos porque nos faltan los procedimientos. Luego yo creo que también es un momento importante para no llamar feminismo a cualquier cosa. Feminismo es lo que es una teoría política que tiene 300 años de historia y una producción académica importantísima. Y no todo lo que hacemos es feminismo. Es más, hay veces que algunas políticas públicas van a la contra, ¿no? Y el tema de los cuidados, que aquí es lo que más creo nos puede importar a todas, creo que es el lugar donde más tenemos que pensar. Pensar mucho, porque es muy difícil realmente hacer una buena política de cuidados. Estamos casi que empezando porque no hay buenas prácticas. Entramos en un ámbito de tremenda complejidad y ahí tampoco vale todo, ¿no?
porque no sé yo si hemos roto el techo de cristal, Marisol, a pesar. Lo que creo que es que el patriarcado se ha aprovechado de la cadena global de cuidados y cuando las mujeres que ya tienen un poco de nivel adquisitivo han empezado a liberarse de ciertas obligaciones, está utilizando a mujeres o más pobres o de más edad para hacer lo que los hombres no hacen, ¿no? Entonces, cuidado con ese patriarcado tan listo, ¿no?, que va utilizando... que nos va utilizando una detrás de otra, ¿no? Cuando esta se releva, no rompe el techo, pero ya tengo aquí, y de ahí esa alianza tan tremenda que tenemos que enfrentar de patriarcado con neoliberalismo, ¿no? Cómo empobrecemos cada vez a más mujeres en el mundo para que esa cadena no pare y siga funcionando. Y luego también cuidado con otra cosa que a mí me asusta un poco, lo de las... Sé que eso voy en contra de muchas, pero a mí lo de las nuevas masculinidades me da mucho miedo, compañeras y compañeros, porque yo ya sé que es muy bonito y que hay muchos hombres que están descubriendo lo emocionante que es contarle a tu hijo, a tu hija un cuento por la noche, pero no es igual limpiar el baño. Y a mí me interesa ver a los hombres limpiando el baño, no solo contando el cuento. Bueno, entonces, por no extenderme mucho más, creo que tenemos claro lo que queremos, que lo que queremos es muy parecido, ¿no? Bueno, si profundizamos un poco más en política, creo que tampoco es muy distinto a lo que quieren los hombres. Queremos democracias sólidas y potentes, y en este momento, más que nunca. Y yo creo que desde las políticas de igualdad lo que necesitamos son políticas transformadoras, insisto, no políticas asistenciales. Y para transformar tenemos que profundizar un poco más. Estoy totalmente de acuerdo, Nuria. Las políticas transformadoras, pero también tienen que ir bien dotadas de buenos recursos y buenas políticas económicas, ¿no? Y procedimiento administrativo. Y procedimiento administrativo. Iremos con la segunda pregunta para María. Desde tu conocimiento desde Europa, teniendo en cuenta los sistemas de cobertura de los países nórdicos, ¿crees que es posible llegar a la igualdad efectiva sin unos servicios públicos de calidad? Evidentemente no, o sea, es decir, necesitamos unos servicios públicos de calidad para llegar a una igualdad efectiva, pero no solo tiene que haber esfuerzos y recursos extra para ello, sino que además, aquí voy a decir, necesitamos evaluar su calidad desde una perspectiva de género y una perspectiva feminista. Creo que el feminismo no solo tiene que estudiar los procedimientos administrativos, tiene que estudiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio que sabemos que es difícil, es un cambio estructural tremendamente arraigado y pretendemos transformar el mundo realmente, ¿no? Es decir, hemos vivido con las desigualdades y con las injusticias y lo seguimos haciendo y es difícil. Como yo digo siempre, los caminos del patriarcado son inescrutables, es decir, nos van a salir siempre por cualquier sitio. Y es cierto que, escuchando a Marisol, ¿no?, hay cosas que son evidentes, que hay normas básicas, derechos básicos que hay que seguir luchando, desde luego, por tenerlos. Pero lo que está muy claro es que cuando hacemos políticas de igualdad, sabemos que puede ocurrir eso, que vamos a la contra, que puede haber efectos perversos, que no llegamos, que no sabemos. Por eso es tan importante el diagnóstico continuado. Y yo creo que no hay que flagelarse, es decir, las resistencias son muchas, como digo, se trata de un reparto de privilegios, de transformar y de cuestionar el status quo. Se trata de mover a la gente de sitio y eso a veces es un poco incómodo, ¿no? Vamos a tener muchas resistencias. Yo quería poner algunos ejemplos que nos ha pasado en el diagnóstico, cuando hemos hecho el diagnóstico de Supera en la OCM, porque para intentar entender cómo no solo hay que ver lo importante que son las normas formales, sino que también existen muchas normas informales en las cuales hay cantidad de desigualdades, ¿no? Por ejemplo,
En las medidas de conciliación, ¿no? Bueno, siempre hay diferentes medidas. Bueno, no es que haya habido siempre. En algunas facultades, alguna cuestión, por ejemplo, en la elección de horarios. Y a nosotros nos ha llegado a decir una profesora joven diciendo: yo no me puedo, sé que hay estas medidas, pero yo no me puedo permitir acogerme a estas medidas de conciliación porque me cargo mi carrera académica, me van a castigar, ¿no? O, por ejemplo, la idea de que como en las sustituciones de cuando las clases muchas veces se ha hecho del hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Que yo me voy a un congreso, entonces tú haces y demás. Nosotros nos han contado de profesoras que habían vuelto de una baja maternal y que le habían hecho dar todas las clases que no había dado durante la baja paternal, como necesidad de devolver el favor. Esto, como comprenderéis, pues es que, claro, son las cosas que están ocurriendo, ¿no? Sin embargo, claro, cuando hablamos de hacer evaluación con perspectiva de género, bueno, debe ser sensible a esto. La evaluación debe ser, sobre todo, sensible a esto, porque además debe ser un instrumento de transformación en sí mismo, debe ayudar, ¿no?, a las políticas a eso. Pero no se debe convertir en algo automático y tecnocrático. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos tanto de los indicadores, es como si de repente los indicadores fueran la magia para la evaluación. Y son importantes porque son piezas de información que pueden, ¿no?, explicarnos o decirnos que se está cumpliendo lo que nos estamos preguntando, pero deben estar al servicio de lo que queremos saber y contestar con cada evaluación y no al contrario, ¿vale? Porque si no, esa tecnocratización nos va a hacer perdernos lo más importante. Yo creo que esto es importante. Cuestiones que son muy importantes en la evaluación de los planes, pues efectivamente ir un poquito más allá, saber que lo que estamos intentando evaluar es el cambio estructural de género. Y entonces, para eso es importante, por ejemplo, evaluar realmente el apoyo político, que es verdad que no es solo lo único, pero es importante porque cuando no se tiene es muy difícil. La implicación de la comunidad que esté al tanto, ¿no?, en este caso la universitaria, la participación y la apropiación, los procesos del cambio, ¿vale?, las resistencias, la sostenibilidad. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho en evaluación, que ahora está como de último grito en evaluación, que se llama pensamiento evaluativo, ¿no? Y la idea de que el pensamiento evaluativo, que funcionemos con pensamiento evaluativo, significa que tenemos una actitud de curiosidad, que estamos dispuestos y dispuestas a verlo, y que, fijaros qué importante en la época en la que vivimos, que tenemos una creencia en el valor de la evidencia, ¿vale? O sea, es decir, en los datos, y que vamos a ir a buscarlo y que vamos a perseguir una comprensión profunda de lo que estamos evaluando a través de la reflexión y de no solo la evidencia, la reflexión y la toma de perspectivas múltiples, ¿vale? Que esto también es muy importante. Por supuesto, es muy importante saber los efectos que crea la evaluación, ¿vale? Yo siempre lo digo de una forma, es una especie como de pensamiento así muy posmoderno, pero la evaluación crea realidad, es decir, que al final acabamos valorando lo que estamos evaluando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de saber realmente lo que queremos evaluar, ¿vale? Y no perdernos en cosas, ¿no?, sistemas, indicadores que no estamos viendo, y creo que eso es importante. Yo, en algunas cuestiones que diría, creo que es muy importante en este momento, y ese ha sido desde luego lo que hemos estado trabajando con el proyecto Supera, que es pensar en un seguimiento y una evaluación que tenga que ver y que ponga el foco, como he dicho antes, en el cambio estructural de género, pero también en una base empírica y en un diagnóstico continuado de las desigualdades. Como digo, el patriarcado va a rezumar por todas partes. Eso es lo que tenemos que estar midiendo, ¿no? Por supuesto, poner en valor el corpus teórico adquirido
a través de los estudios feministas y de género, que eso es mucho y muy grande. No es nada parecido a ideología, esto lo sabemos todos, pero esto es importante. También en los procesos de cambio, porque es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Lo que pretendemos es un cambio, es una transformación. Y para ello es absolutamente imprescindible poner también el foco en los procesos de participación y apropiación de las medidas de igualdad, ¿no? Y de los planes de igualdad. En las alianzas y las personas aliadas, está claro que la única manera es hacerlo en alianza y, como digo, en las resistencias, tanto individuales como institucionales, porque a ver las ainas como las vengas galegas. Muchas gracias. Gracias, María. Y vamos con Marisol. Marisol, porque desde el sindicato también, ya tendrás la oportunidad también de decirnos, de pedirnos y de ofrecernos también, ¿no? Porque nos cuesta mucho desde el sindicato de clase llegar a las trabajadoras migrantes, ¿no? Y entonces, ¿qué crees tú que deberíamos hacer desde la perspectiva, ¿no?, de ser un sindicato de clase, de facilitar nuestra organización, nuestra herramienta, ¿no?, todo nuestro poderío, porque lo tenemos, para que de alguna manera defendáis vuestros derechos laborales y sociales? La acción sindical, tal y como la establece la Ley de Libertad Sindical, es inviable para las trabajadoras del hogar, porque no se pueden permitir un conflicto. Trabajan solas con su empleador. Allí no hay conflicto laboral, pero sí que tenemos una gran oportunidad cuando se ratifique el convenio 189 de la OIT, de trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar y los cuidados. Allí hay que regular el marco legislativo actual, hay que cambiarlo. Y allí esta regulación debe realizarse dentro del marco del diálogo social, incluyendo no solo a los sindicatos y la patronal, sino también a las organizaciones de las trabajadoras del hogar. Y esta regulación debe convertirse en el convenio colectivo para garantizar, organizar el trabajo del hogar con todos los matices y la complejidad que tiene el sector. Una negociación colectiva y el diálogo social en el que realmente estén representadas todas las partes exige hacer viable una patronal y sentar a las organizaciones de las trabajadoras del hogar en la mesa. Pero ¿qué pasos hay que dar? Teniendo en cuenta las dificultades de las trabajadoras del hogar. Trabajan solas, en un espacio cerrado y sin contacto con otras. Para los sindicatos, ir a buscar una a una, esto es imposible. Y además las mujeres migrantes, como decía yo antes, vienen de sus países desnudas de derechos. Muchas provienen de contextos de precariedad extrema, donde las relaciones laborales están muy poco reguladas y el poder de los empleadores sobre las trabajadoras es absoluto. Entonces, empoderarlas para que reclamen a expensas de que pueden quedar sin el trabajo es bastante complicado. Por otro lado, la patronal también tiene sus dificultades. Las familias no tienen necesidad de negociar nada al no existir una contraparte sindical que les reivindique negociar. Tampoco tienen experiencia en algo parecido y no existe una organización que la represente. La Ley Orgánica 11 del 85 de Libertad Sindical establece que son los sindicatos más representativos los que gozarán de la capacidad representativa ante las administraciones de carácter estatal o comunitario. No hay sindicato más representativo en el sector del trabajo del hogar. Tampoco tienen afiliadas trabajadoras del hogar. Los sindicatos, como no tienen afiliadas, tampoco reciben financiación por representatividad en este sector. Y no hay una contraparte con la cual negociar. Tampoco los sindicatos pueden asumir costes para negociar con un sector
cogiendo o financiándolo con ingresos que tienen de otros sectores. Hasta allí lo comprendemos. Pero hay algunas vías de solución. Se pueden establecer formas complementarias de lograr la representatividad de un sindicato que no pase por las elecciones sindicales. En un sector como el de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, que son empleadas directamente por las familias, la afiliación de las mismas trabajadoras podría plantearse como un mecanismo alternativo. Otra solución es tratar de desarrollar y fortalecer lo que se conoce como tripartismo plus, donde además de sentar a la mesa al gobierno, los sindicatos y la patronal, se amplíe el espacio de discusión y toma de decisiones a organizaciones de la sociedad civil. Tal y como lo define la propia OIT, no se trata de diluir o quitar valor al tripartismo clásico, sino de enriquecerlo cuando sea pertinente. Sin embargo, consultar a las organizaciones de trabajadoras del hogar no debería limitarse a convocarlas a algunas reuniones puntuales con algunas entidades. Se debería promover una participación amplia, democrática y significativa. El movimiento asociativo de las trabajadoras del hogar es fuerte, diverso y está compuesto por más de 60 organizaciones hemos logrado reunir en una plataforma que estamos trabajando y además tiene presencia en todo el territorio español. Hay muchas organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar distribuidas en todo el territorio. Igual que los sindicatos representativos, hablando de la patronal, ¿no?, tienen potestad de representar a las trabajadoras del hogar sin que de hecho muchas trabajadoras estén afiliadas, la COE tendría o podría tener potestad de representar en la mesa de diálogo social a las familias empleadoras. Otra alternativa es que se convoquen a las asociaciones de familias numerosas, de personas mayores, de madres solteras, de familias con personas dependientes o enfermas, y allí se pueda facilitar la patronal para poder negociar. El propio texto del convenio 189 de la OIT dice que cómo cumplir ha de definirse en consulta con el diálogo social. Nosotras solamente pedimos participación, participación y más participación, que se nos incluya y que se nos invite a participar. Y como lo dijo la indígena mexicana Estela Ramírez, nosotras seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. No dejes de hacerlo, Marisol. Y ya la última pregunta, me gustaría situársela a la compañera Isabel, porque uno de los problemas que nos encontramos desde el sindicato, ya sabes que es a la hora de aplicar la igualdad entre mujeres y hombres, es que algunos organismos, sobre todo públicos, ¿no?, de las administraciones, no asumen los planes de igualdad y a veces no los dan los recursos, no los llenan de recursos suficientes, ¿no? Y se deben pensar que igual es que no tienen las mismas obligaciones que las empresas, ¿no? ¿Podías, en breve, porque ya estamos casi agotando el poco tiempo y yo creo que todas y todos deben tener ya apetito, pero sobre todo situarnos un poquito en aclararnos esta cuestión? Me voy a revangar. 5 minutos. No, que entonces en 5 minutos, compañera, no acabas. Voy a intentar ir muy rápida. A ver, creo que tenemos que recordar una cuestión fundamental para situarnos en esta pregunta, ¿no? Y la redacción que el Estatuto Básico del Empleo Público, bueno, los legisladores, el legislador y los sindicatos en el acuerdo, cuando se negoció el Estatuto Básico, le dieron a la disposición adicional séptima, porque es contundente. Porque dice la disposición séptima, adicional séptima, dice las administraciones públicas están obligadas, imperativo, ¿eh? Aquí no hay, podrán, imperativo, a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar, vuelve a usar la forma imperativa, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Pero además sigue en el segundo punto. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas deberán elaborar el tercer imperativo y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo, no solo en el convenio colectivo, sino también en el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable y en los términos previstos en el mismo. Aquí no cabe duda. Aquí las administraciones no tienen ninguna puerta de gatera por la que poderse salir. Desde hace 15 años que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, es cierto que muchas comunidades autónomas han desarrollado leyes de igualdad, pero sin embargo se han dejado en el camino los planes de igualdad. Esa es la realidad. Con las últimas fechas que tenemos, tan solo 11 diputaciones, estamos hablando de administraciones poderosas por todo lo que conllevan en su ámbito de local, tan solo 11 tienen acordado y negociado un plan de igualdad. Los grandísimos ayuntamientos, casi todos, la inmensa mayoría, tienen plan de igualdad, pero quedan muchísimas administraciones por llevar a cabo esa negociación. ¿Y por qué? Pues porque, sinceramente, y es una opinión muy particular de lo que llevo vivido a lo largo de mi vida sindical, las administraciones públicas se sienten conocedoras y sabedoras de ese margen de permisibilidad que se le tiene por parte de su otro organismo hermano y de otros estamentos en la administración. Esa es la realidad. Porque para que la inspección de trabajo entre, que en la parte funcionarial evidentemente no puede entrar nunca, ¿de acuerdo?, se sienten libres en ese sentido. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál ha sido nuestra función? Porque esta función no la ha dejado de hacer esta federación nunca. Nunca desde que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público. Nuestra función, ni más ni menos, y la más importante, es fortalecer la obligación legal y de negociar medidas y planes de igualdad vinculados a los convenios colectivos. Tanto es así que ya en los acuerdos del año 2009 se contemplaba en la Mesa General de Función Pública la constitución de una comisión de seguimiento para los planes de igualdad. Hubo tal impasse en esta materia desde el año 2012 que esos acuerdos nunca se llegaron a desarrollar. Ha sido ahora, en la negociación actual, y me va a permitir el secretario general decirlo, porque es un tema que se puede decir sin ningún tipo de problema, porque está, además lo hemos trasladado en comunicado a los medios de comunicación, que se ha introducido como tema principal, preferente, y uno de los temas prioritarios en el primer bloque de negociación del futuro acuerdo que queremos firmar con Función Pública, el desarrollo de los planes de igualdad y la constitución de una comisión de seguimiento de esos planes de igualdad. Nunca hemos dejado de estar ahí. Que nos queda trabajo por hacer, evidentemente, y ahí vamos a estar como federación. Por tanto, yo me quedo con lo que decía Frederic de parte de las medidas de las 100 medidas que traemos hoy aquí a esta conferencia, con la medida 92, porque ¿qué tenemos que hacer como sindicato? Mejorar la presencia de las mujeres en la mesa de negociación. Eso tiene que ser así. Se tiene que ir a la paridad siempre que sea posible. Tenemos que potenciar la participación de las mujeres en las sesiones sindicales e introducirlas en las listas a las elecciones, porque es desde donde dentro, como delegada, se puede apretar a las propias administraciones, que nuestros compañeros lo hacen, donde allí hay, pero, bueno, pues parece ser que siempre hay algo más importante que negociar que en un plan de igualdad. Esa es la realidad. Se tiene que impulsar una red de agentes sindicales para la igualdad en las sesiones sindicales, en los comités de empresa y en la junta de personal. Se tiene que fomentar entre las empleadas y empleados públicos la cultura de la igualdad y la tolerancia cero contra el acoso sexual o por razón de sexo. Y como decía Marina, que la vuelvo a rescatar en la intervención, porque se tiene que incorporar la formación en igualdad en todos los sectores y sindicatos de UGT y servicios públicos, que ya lo hace nuestra compañera con el día a día, y todos los sectores, evidentemente, y acción sindical también, con especial incidencia en los equipos de los negociadores y negociadoras de convenio. Por tanto, impulsar las medidas específicas en la negociación colectiva dirigida a los colectivos de trabajadoras, además, más vulnerables
por su situación de precariedad, como son la ayuda a domicilio, la dependencia, la sanidad o las trabajadoras del tercer sector. Y termino porque me acabo de saltar media intervención porque no tenemos tiempo. En definitiva, tenemos que garantizar la igualdad de trato y oportunidades mediante la negociación colectiva y, sobre todo, a través de la negociación de los planes, su desarrollo y su implementación en los convenios colectivos y en los acuerdos de condiciones para el personal funcionario, para los funcionarios y funcionarias. Muchísimas gracias. Pues gracias. Gracias, Nuria. Gracias, María. Gracias, Marisol. Gracias, Isabel. La verdad, porque con vuestras ponencias hoy nos habéis aclarado también un poquito cómo mejorar los servicios públicos desde la mirada feminista para seguir avanzando en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo quería acabar ya, porque ya es hora de comer, pero quería acabar con una frase de Ángela Davis, activista política y destacada feminista. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, pero sí que estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Gracias a todos y a todas.